El Shaddai, ¿cómo estamos hoy? Buenos días. ¿Estamos bien? Bien. ¿Bien dormidos? Sí. No, bueno, ya, sí. Qué bueno estar de nuevo aquí para darle honra y gloria a nuestro gran Rey, amén. Y entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, libro de Marcos, vamos a volver a Marcos, Marcos 14, y vamos a leer los versículos, para comenzar, los versículos 53 al 59, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Marcos 14, 53 al 59. Y dice la palabra de la manera siguiente: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones. Y, Señor, examinando nuestras vidas, a ver si hay algo que no debe estar ahí. Y sí, sabemos que hay cosas que no deben estar ahí. Y te pedimos, Señor, que seas tú purificando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y que seas tú ayudándonos en este comienzo de semana, Señor, para que podamos alumbrar aún más para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Ponemos el resto de este mensaje en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, en nuestra travesía por el Evangelio según Juan Marcos, ya hemos llegado a uno de los juicios que tuvo que soportar el maestro antes de ser condenado a morir en una cruz romana como el rey de los judíos. Y lamentablemente hoy día los hombres, engañados por Satanás mismo, acusan y maltratan al pueblo hebreo diciendo falsamente que ellos mataron a Jesús. Hermanos, no puedo ser más claro. Todos nosotros, toda la humanidad, somos culpables de matar a Yeshua el Mesías. ¿Sabían eso? ¿Sabíamos eso? Sí. O sea que yo sé que hay muchos que andan por ahí tratando de buscar una excusa, y en realidad es falso testimonio, de que son los judíos los culpables de todos los males del mundo. Por favor, ya basta. Y lo interesante es que hasta he escuchado hasta personas que se dicen ser cristianos o creyentes diciendo barbaridades así. Y no debe ser. Y si nosotros hemos llegado a pensar algo así, bueno, que nos arrepintamos ahora mismo y entreguemos esas mentiras y a lo mejor es que eso es todo lo que se oye. Y no, es mentira.
Ojo, no estoy diciendo que el pueblo hebreo está sin pecado. Todos tenemos pecado, todos somos pecadores. Pero son el pueblo escogido por Dios. Lo quieran o no. Él los escogió. Y podemos bendecirlos o maldecirlos, pero vamos a recibir las consecuencias de lo que hagamos. Si los bendecimos, ¿qué dice el Señor? Nos bendecirá. Si los maldecimos, bueno, mira la vida de Chávez. Lo que él dijo, que desde lo más profundo de sus entrañas odiaba al pueblo de Israel, y 2 años más tarde murió de cáncer de las entrañas. Entonces, más claro no puede ser. Entonces, vemos que en este pasaje que acabamos de ver, que claro, sí, habían personas que no querían ver a Jesús, no querían que Él viviera. Y los líderes del pueblo hebreo, motivados por su propia sed de poder y por la envidia, porque eso era lo que tenían envidia de Jesús, lo enjuiciaron y lo maltrataron. Y claro, lo entregaron a Poncio Pilato, el procurador romano, que en últimas instancias dio la orden que crucificaran a Cristo Jesús. Entonces, la cruz no fue una cruz hebrea. ¿Fue una cruz qué? Romana. Entonces, imagínense. Pero Jesús había venido a este mundo para cumplir con ese propósito, de ser el sacrificio perfecto para morir en nuestro lugar por nuestras culpas. Y yo sé que lo he dicho tantos domingos, a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, ay ya pastor, ya tantas veces que lo vas a mencionar, sí. Porque en realidad Él lo hizo por nosotros, o sea, nosotros no tenemos que sufrir eso. Y si lo sufrimos es por puro gusto, porque queremos mantener nuestros pecados. Y no. Como tenemos aquí algunos miembros de la congregación que cuando ellos se criaron jugaban en las tumbas. No voy a mencionar quiénes, lo estoy mirando, pero bueno. Pero lo interesante es que no, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos en nuestros pecados, estamos jugando en las tumbas. Estamos jugando con la muerte. No es necesario hacer eso. Ya Jesús pagó el precio. Ya entrega todo eso a Él. Y Él se encargará de ir depurando esas cosas de tu vida. Entonces, hoy estamos en Marcos 14, pero en los versículos anteriores vimos a Judas Iscariote acompañado por los alguaciles de los principales sacerdotes. Arrestaron a Jesús en el jardín del Getsemaní. No en el Getsecacahuete, no, Getsemaní. Y todos los discípulos salieron a huir, escapándose de los soldados del templo. Ahora vamos a leer Marcos 14, 53 y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Claro, cuando se está refiriendo a todos estos, se está refiriendo a otras personas. Los saduceos, la gran mayoría eran de los sacerdotes. Los fariseos eran los escribas y también los ancianos. Y habían otros que estaban ahí. Pero todos ellos estaban ahí enfocados con algo en mente. Y aquí vemos que no están reunidos en el templo, en el lugar donde se debe reunir el concilio de Jerusalén o el Sanedrín. Están en la casa del sumo sacerdote o el gran coatita. Y básicamente esto
Básicamente esto se había vuelto en un juicio de justicia callejera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto algo así? Juicio, justicia callejera. Bueno, eso... O sea, aquí básicamente el gran coatita se volvió Vito Corleone, y entonces era básicamente un juicio canguro. Y estaban buscando la manera de enjuiciarlo y despacharlo sin que se enterara los romanos. Pero no podían. Y veremos por qué. Denme 2 segundos porque tengo que tomar algo. Perdonan. Es que necesito un poquito del guarapito aquí. Tranquilo, es legal. Un poco de jengibre y canela y me tomaré un poquito más porque todavía lo tengo calentito ahí. Guarapito Mercedes, si lo quieren pueden, no, iba a ser una venta de guarapito, pero no, mejor no. Entonces, podemos ver que básicamente ellos querían tratar de despachar al Señor sin tener que presentarlo a los romanos, pero aquí ya no podían, Ahora vamos a seguir leyendo Marcos 14, versículo 54, y vemos un personaje ahí, nuestro amigo Simón Pedro, ¿verdad? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Qué interesante. Qué interesante. Unos minutos antes, ¿dónde estaba Pedro? Bueno, no había sido arrestado, estaba entre los mismos alguaciles, y aún después de haberle cortado la oreja al siervo del gran coatita, imagínate. O sea, estaba ahí y no tenía temor. Claro, hablaremos de Pedro en otra predicación, pero lo interesante es que ahí estaba, aún después de haber salido a huir. Y ahora vamos a entrar en el detalle de este primer juicio de Jesús en la casa de Caifás, el gran coatita. Versículos 55 y 56. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para hacer ¿qué? Para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban. No lo hallaban porque muchos decían que falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y eso, claro, si estás en un juicio y los testigos, ninguno concuerda con los detalles de lo que te han acusado, ¿qué significa eso? Que ya no hay necesidad. O sea, el juicio ya no va para más, creo yo. Pero qué interesante leer que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y ellos no podían conseguir que 2 personas dijeran la misma cosa. Y notaron en el 56 que muchos decían falso testimonio contra Jesús. Falso testimonio contra Jesús. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy día. La gente dice muchos falsos testimonios contra el pueblo de Israel. Están diciendo muchos falsos testimonios contra el pueblo evangélico. Y bueno, especialmente el pueblo evangélico que ama y espera esa esperanza gloriosa que es Cristo Jesús, que viene por su pueblo y que nos va a llevar con él antes de la tribulación y gran tribulación. Amén. Y claro, para algunas personas
Ellos dicen, eso es fábula, pero si la Biblia es clara, no voy a entrar en esos detalles, pero ahí está claramente puesta y hay muchos ejemplos. Pero vemos aquí que la ley de Jehová, Dios, dice en más de una ocasión, no dirás falso testimonio. Más de una ocasión, no dirás falso testimonio. Ay, una mentirita piojosa. No, nada. Di la verdad. Ay, que no le quiero hacer el feo. Feo te vas a quedar tú, si mientes. Entonces, tenemos que decir la verdad. Y les leeré en 3 versículos del Antiguo Testamento donde encontramos esta frase de no dirás falso testimonio. Primeramente, Éxodo 20, 16. Si lo quieren buscar está bien, pero se los diré aquí para que después pueden volver a buscarlo en sus casas. Éxodo 20, 16. Y aquí es donde encontramos las 10 sugerencias, ¿verdad? ¿No? ¿Qué son? Los 10 mandamientos. O sea, no son sugerencias, son mandamientos. Y entonces Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. Lo dice tan claro. También en la segunda pasada de los 10 mandamientos que encontramos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 20. Deuteronomio 5, 20 dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Es lo suficientemente claro eso? ¿O está escrito en chino? No, ahí lo dice. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ya lo hemos leído 2 veces. En Éxodo y ahora en Deuteronomio. Pero hay otro sitio que es bien interesante, ¿eh? El tercer versículo lo encontramos en Proverbios 25. Proverbios está después de los Salmos. Proverbios 25. Y es algo interesante cómo está escrito este versículo y cómo lo determina. Proverbios 25, 18. Proverbios 25, 18. Y dice, Proverbios 25, 18, martillo y cuchillo y saeta aguda. ¡Wow! O sea, no es algo osito de peluche, muñequitos. No, te dice exactamente lo que es. Martillo, ¿verdad? Martillo, ¿qué más? Cuchillo y saeta aguda. Wow. Es el hombre que habla contra su prójimo, ¿qué? Falso testimonio. O sea, si no lo entendimos antes, creo que aquí lo dice aún más claro, ¿no? Aún más claro. Básicamente lo que te está diciendo aquí, que estás asesinando a tu prójimo con tus mentiras. Pero yo nunca he matado a nadie, yo soy bueno. Pero a lo mejor has mentido acerca de otra persona, ¿cierto? Bueno, es como si ya le metiste el chuzazo ahí. No. Por favor. Pero ahí lo vemos. Entonces, estos 3 versículos, y son del Antiguo Testamento, no he ido al Nuevo Testamento, pero ahí en el Antiguo Testamento ya nos han dicho cómo es falso testimonio y cuán grave es el falso testimonio. Además de admitir personas que dieran falso testimonio en cuanto a Jesús, en este juicio necesitaban al menos 2 o más testigos para verificar los cargos contra el enjuiciado. Eso es según la ley. ¿Y qué es lo que hemos leído? Bueno, lo interesante
es que todos estaban dando falsos testimonios y no habían dos testigos hablando la misma cosa. Y entonces veamos lo que encontramos en Deuteronomio 17:6. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 17, 6. Y luego lo que nos confirma en Deuteronomio 19:15. O sea, para que sepan que vamos a ver dos versículos ahí mismo en Deuteronomio. Uno en Deuteronomio 17. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, o la ley de Moisés. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de ¿qué? De un solo testigo. Y es lógico, ¿verdad? Bueno, claro, hoy día, lamentablemente las cortes en todo el mundo, no voy a entrar en los detalles, pero al acusado o lo que sea, o a los que están dirigiendo en la corte o qué sé yo, bueno, si le mojan la mano, bueno, dependiendo cómo salga el asunto, bueno, algunos salen libres que deberían ser culpables y otros que deberían ser libres, bueno, son culpables. Y así es. Así es. Pero el Señor es justo, completamente justo y fiel. Y en Él no hay mentira. Entonces, lo interesante es que no se puede dar falso testimonio y se necesita a 2 o más testigos para poder confirmar la culpabilidad o no del acusado. Ahora vamos al segundo, en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Y ya hemos visto, o sea, una versión abreviada, y ahora vamos a ver esto con un poco más de detalle. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en ¿qué? Cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. O sea que no es solamente de muerte, es de cualquier cosa. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahí está. ¿No es mejor seguir lo que dice la Biblia? Amén. Y más claro que esto no puede ser. Ahora, veamos si pudieron llevar a cabo este juicio contra el maestro siguiendo ya la ley establecida por Jehová Dios. Vamos a ver. Y lo interesante es que acabamos de ver que habían 2 o más testigos hablando de falso testimonio. Encontramos 3 versículos. O sea, son 3 testigos. ¿Estamos entendiendo? Y ahora cuando dice tiene que haber 2 o 3, ¿cuántos testigos? O sea, en la Biblia encontramos 2 versículos, en 2 capítulos distintos, hablando acerca de eso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de llevar a cabo aquí? Que podemos ver que la palabra misma se explica a sí misma. Que tiene que haber 2 o 3 testigos. Aún en la palabra de Dios. Entonces hemos conseguido que según esa ley, la de falso, en contra del falso testimonio, hay en el Antiguo Testamento hay 3 testigos, o sea, 3 versículos. Y en cuanto a esa ley de 2 o 3 testigos, hay 2 versículos hablando de la misma cosa, o sea, 2 testigos. ¿Estamos entendiendo? Y claro, no he entrado a lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento también hay más.
pero quise ir a lo que se conocía en el tiempo de Jesús. No tenían el Nuevo Testamento, tenían solo el Antiguo Testamento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a volver a Marcos 14. Vamos a volver a Marcos 14. Y claro, cuando uno le predica a un hebreo, a un judío, ellos solamente, la gran mayoría, solamente te van a aceptar lo que tú les dices del Antiguo Testamento. Porque muchos no leen ni leerán el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Entonces tenemos que saber estas cosas. Entonces Marcos 14, 57 al 59 dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos jugado ese jueguito del telefonito? O el teléfono roto. Bueno, sí, el móvil siempre está roto, entonces bueno. Pero por ejemplo, o sea, haces una fila o un círculo y alguien comienza diciendo, qué sé yo, José tiene los pantalones blancos. Y termina en el último diciendo, Pedro salió a comer. O sea que, ¿de dónde salió eso? O sea, a eso es lo que me refiero. Entonces, a veces no se pueden poner de acuerdo, y claro, estos estaban tratando de ponerse de acuerdo para decir un testimonio falso. Y bueno, eso ya sabemos que... Y sí, el Señor Jesús sí dijo que en 3 días... se iba a derribar, o sea, podía destruir el templo, pero no estaba hablando del templo físico que estaba ahí, sino de su propio cuerpo, ¿verdad? Y que en 3 días resucitaría. A eso es lo que se estaba refiriendo, pero claro, como estos no entienden lo que estaba pasando, entonces, bueno, es así como Maduro tratando de explicar de que Jesús fue crucificado por los españoles hace 2000 años, por el imperio español, y no era el imperio romano. Okay. Entonces, son personas que no entienden la Biblia y bueno, tratan de demostrar su erudición en cuanto a las cosas de la palabra. Pero bueno, pero vemos aquí que no pudieron tener un juicio limpio contra Jesús. No pudieron tener un juicio limpio contra Jesús. Estaban buscando algo que Él les había dicho, les había hecho, algo que sería causa de condenarlo, pero no podían. Estaban buscando. Y lo que podrían buscar sería, sanó a alguien en el día de reposo. Pero estaba librando a esa persona de lo que fuese, ¿verdad? O sea que ese argumento no, porque ninguno de ellos podían sanar a nadie, ni en día de reposo ni en miércoles, o sea, en ningún momento. Pero entonces vemos aquí, no podían encontrar. Ahora, ¿por qué no podían encontrar algo para acusarle? No había. Porque Jesús mismo dijo, les leeré lo que dice Mateo 5, 17 y 18. Les digo eso para que si no tienen ganas de buscarlo ahora, pero que sepan dónde lo voy a leer. Claro, esto es en el Sermón del Monte. Mateo 5, 17 y 18 dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, podemos encontrar que Jesús vino para cumplir la ley de Jehová Dios, su propia ley. ¿Va a ir en contra de su propia ley? No. Él no vino tampoco para incumplirla, ni tampoco para quitarla. Además, incluyó que no pasarían que ni el cielo ni la tierra antes de que cumpliera toda la ley. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? No. Estamos aquí todavía. Y para mí es curioso. ¿Por qué diría algo así? ¿Por qué diría? Sabemos que Jehová Dios destruirá los cielos y la tierra para hacer nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Conforme a lo que encontramos en Apocalipsis 21 y 22. No vamos a ir allá, pero solamente para que sepamos que sí va a haber una destrucción de esta tierra y de los cielos y todo lo que en ellos hay. Y se va a hacer todo de nuevo. Él lo va a hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí vamos a vivir una eternidad. Eso va a ser impresionante. Entonces, pero eso es lo que encontramos. Pero creo que Jesús se refiere a algo más específico. No solamente está hablando de lo que vemos en Apocalipsis, pero Él está mirando a algo y repitiendo algo que dijo Moisés. ¿Ah? Sí, le estaba repitiendo las palabras que profetizó Moisés antes de morir. Vamos a volver a Deuteronomio. Otra vez, sí, Deuteronomio, pero esta vez vamos a Deuteronomio 31, ya casi llegando al final del libro. Deuteronomio 31. Y lo interesante es que aquí podemos ver dos testigos nuevamente. Uno dicho por el maestro y otro dicho por Moisés miles de años antes. Vamos, Deuteronomio 31, 28 al 29. Bueno, vamos a comenzar desde el 26. ¿Ok? Versículo 26. ¿Lo tienen? Ok, perfecto. Deuteronomio 31, 26 dice: tomad este libro de la ley. Claro, Moisés había estado escribiendo. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Había estado escribiendo todo eso. Y mira lo que dice: y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. El arca del pacto, ¿verdad? El que estaba buscando a Indiana Jones, ¿verdad? Y entonces, y esté allí por testigo contra ti. Qué interesante que ahí él está hablando de que sea testigo. La ley, pero también el arca, las dos cosas. Vemos aquí al libro de la ley y el arca del pacto son puestos como testigos. Versículo 27. Porque yo conozco que tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Padres, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Especialmente a los muchachos que no son muy obedientes, ¿verdad? No estamos hablando de Keila, ¿verdad? No, ni Ariana. Pero, o Ruth. Entonces,
o Juan, o Josué. Ay, perdón, pero me está saliendo, y Pierre. Wow, tantos nombres, perdona. Pero lo interesante es que podemos ver que eso ocurre. Que aun cuando yo me muera, ustedes seguirán así o peor. Todo lo que yo hice por ustedes y no caló en ningún lado. Ay, Señor. No, lo interesante es que vemos aquí, porque yo conozco tu rebelión. Sí, Moisés estuvo ahí cuando ellos hicieron lo del becerro, ¿verdad? El becerro de oro. Y después cuando vinieron las moabitas y las otras, y bueno, también llevaron al pueblo de Israel también hacia la adoración de los ídolos y todo eso. O sea, ¿cuántas cosas no había vivido Moisés con el pueblo de Israel en el desierto? Y él era un hombre manso. Wow. Alex, ¿tú hubieses aguantado eso? Y casi llevas todas las tribus de Israel contigo. Pero a lo que voy es, vemos aquí que sí, Moisés sabe de lo que está hablando. Y sabemos que a los pocos años después de la muerte del profeta y líder militar Josué, el pueblo de Israel se sumirá en la idolatría durante la época de los jueces. Y claro, no terminaría ahí, sino que seguiría en los reyes. Y Salomón, bueno, ni se diga, y tantos más. Y sigue Moisés. Vamos al versículo 28 de Deuteronomio 31. Dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Y mira algo curioso. Y llamaré por testigos contra ellos ¿a quiénes? A los cielos y a la tierra. ¿Les parece conocido? A los cielos y a la tierra. Aquí Moisés pone otros dos testigos, los cielos y la tierra. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. ¿Qué eres? Tan cáscara de coco que mira, tengo de testigos en los cielos y a la tierra. ¿Y no fue eso lo que dijo Jesús? ¿Que la ley no pasaría hasta que todo se haya cumplido? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. ¡Qué desilusión! ¿Se imaginan un líder diciéndoles eso? Yo espero no tener que decir eso en ningún momento. Ya, que lo cargue el otro pastor cuando yo me vaya. A menos que el Señor ya haya venido y no tenemos que atravesar ese trago amargo, ¿verdad? Pero ahí dice: y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y ojo, hermanos, aquí no se está refiriendo a lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza. Eso no es lo que se está refiriendo aquí. Aunque el mundo está diciendo: es que lo de Gaza es por los israelitas. Espérate, ¿quiénes son los que se están matando entre los de Gaza? Jamás están matando a su propia gente. Entonces, bueno. Entonces, pero él se está refiriendo a algo
que estaba ocurriendo dentro del pueblo mismo. ¿Entendemos? O sea, no era que estaban afectando a otros pueblos en ese sentido, sino lo que ellos estaban haciendo y lo que nosotros hacemos. ¿Estamos haciéndolo enojar con lo que nosotros hacemos o decimos? ¿O pensemos? Y efectivamente sabemos por medio de los profetas en el Antiguo Testamento que Israel y el pueblo hebreo mundialmente sufrirá la muerte de 2/3 partes a manos del anticristo durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Y hermanos, lo que estamos viendo pasar alrededor del mundo con el antisemitismo se incrementará miles de veces más durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Pero durante esos días terribles habrá muchos más hebreos regresando a Jehová Dios y arrepintiéndose y convirtiéndose a Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Pero que nosotros los gentiles tenemos todavía tiempo también para conocer al Mesías de Israel. Y ya cuando Jesús vuelva a la tierra en su segunda venida, la tercera parte de Israel que no murió durante la tribulación y la gran tribulación será totalmente entregada al Rey Yeshua. Amén. Eso va a ser impresionante. Gloria a Dios. Y para todos los que les revuelvan eso, y va a reinar desde Jerusalén. Amén. La capital del mundo por 1000 años va a ser, ¿dónde? ¿Washington? No. ¿Roma? No. Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, volviendo al pasaje de hoy, perdona, es que me emociono. En Marcos 14 hemos visto que en aquel tribunal canguro o farsa judicial, Jesús había sido acusado falsamente, aun cuando supuestamente le habían traído acusaciones por 2 testigos. Y claro, era falsamente. Y ahora el sumo sacerdote Caifás va a intervenir en los versículos 60 al 62. Vamos a Marcos 14, versículos 60 al 62, y ahora vamos a ver ¿qué es lo que va a decir Caifás? Y dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y cuál fue la respuesta? Mas él callaba y nada respondía. Es cuando alguien miente o dice algo en contra tuyo o qué sé yo y tú sabes que es falso, entonces ¿para qué voy a gastar saliva? ¿Me entienden? Hermanos, muchas veces el que calla no otorga. El que calla tiene dominio propio. Pero ahí está Caifás, tratando de sacarle algo al maestro. Y Jesús, el Rey del universo, no necesitaba defenderse de nadie. Él es Dios y está a punto de hacérselo saber al que debió haber estado pendiente de su venida para recibirlo como tal. Porque estaba escrito en las Escrituras, en Daniel y en otros profetas. Y Caifás debió haberlo sabido, pero no. Y sigue el versículo 61. El sumo sacerdote
le volvió a preguntar y le dijo, ahora viene, ¿eres tú el Cristo? Claro, el ungido, el Mesías, el Hijo del bendito, o sea, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo que yo soy. Yo soy. ¿No fue eso lo que Jehová le había dicho a Moisés allá en el desierto? Yo soy el que soy. Y no solamente eso, pero dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Atuki. Disfrútatelo. ¿Se imaginan cómo se sentirían los que estaban ahí presentes escuchando al ungido de Dios decirle esto al gran coatita? Y ya, según los que no creían en Jesucristo, así como Caifás, vemos la reacción, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote que hizo, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, él mismo lo ha dicho. Ya Jesús les había declarado lo que luego le condenaría a la muerte en la cruz. Les declaró que Él es el Rey. Él es Dios. Y el detalle es, no sé si se acuerdan, no vamos a ir a buscarlo, pero en el Antiguo Testamento, cuando los vestidos sacerdotales le fueron entregados a Aarón y a sus hijos, ¿cuál fue una de los mandamientos o una de las cosas que no podían hacer? Aún después de que murieron los dos hijos mayores de Aarón, no pudo demostrar duelo haciendo esto. ¿Qué no podían hacer? Rasgar las vestiduras sacerdotales. Y eso fue exactamente lo que hizo Caifás. Fue en contra de la propia palabra de Dios. Y rasgó las vestiduras. Momentos más tarde se estaría rasgando otra cosa, el velo del templo. Y ahí ya tenemos acceso pleno al Dios de la gloria, con lo que hizo Jesús. Entonces, volvamos. Me pregunto, ¿quiénes eran los que estaban presentes en la casa de Caifás aquella noche? Bueno, no nos dice, solo que ahí estaban, según el versículo 53, que se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero estaban ahí Nicodemo y José de Arimatea, dos hombres, miembros del concilio de Jerusalén. Leemos el 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Claro, esto es Caifás siguiendo hablándole al consejo o los que estaban ahí. Y todos ellos, ¿qué? Le condenaron. ¿Cuántos? Todos. Usualmente cuando dice todos se refiere a ¿cuántos? A todos. Todos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Nos dice Juan Marcos que todos ellos le condenaron. Yo personalmente no creo que estuvieran todos ahí presentes, solo algunos invitados. Los que estaban de acuerdo con Caifás y la cuadrilla. Entonces, ¿estaban todos los miembros del concilio de Jerusalén congregados en la casa de Caifás? ¿O había algunos que no llegaron o que no fueron invitados? Otra cosa fue lo que ocurrió en el versículo 65, que dice que solo algunos y no todos participaron en lo siguiente. Mira el 65.
Y algunos, ¿cuántos? Algunos, no todos, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, o sea, ¿quién te pegó? Eso es lo que básicamente le estaban diciendo. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y podemos ver que los que participaron en esta parte del falso juicio contra Jesús le tenían ganas en hacerle daño físico al maestro. Como dice Miguel, vieron rojo. Vieron rojo. Ahora, no para adelantarnos a los acontecimientos, pero solamente manténganse algo ahí en Marcos 14. Vamos a Marcos 15:1, solamente para leer un solo versículo. Porque ahí nos describe la reunión de todo el concilio en las inmediaciones del templo, antes de llevar a Jesús ante el procurador romano Poncio Pilato. Dice Marcos 15:1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, y mira lo que sigue, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Entonces vemos que muy distinto a lo que fue descrito la noche antes en Marcos 14:53, que solo mencionó que se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, pero no incluyeron a todo el concilio, como acabamos de ver ahí en Marcos 15:1. ¿Estamos entendiendo? O sea que esto ya nos está diciendo de que en el otro no había tanta gente. Ahora, sea que Nicodemo y José de Arimatea habían estado ahí en la casa de Caifás o no, sabemos que Simón Pedro y también Juan, el discípulo amado, sí habían estado ahí. Y así lo veremos en las próximas predicaciones. Sus vidas serán cambiadas de muchas maneras. Pero las vidas de todos presentes iban a cambiar de alguna forma o de otra. Con Jesús tú no puedes estar ambiguo. Hay muchos dicen que sí, que era un profeta, otros hay que sí, que era un buen maestro, o que sí, pero tú les preguntas, ¿Jesús es Dios? Ahí ya la gente, por si acaso. Y así como ellos, todos nosotros también tenemos la misma oportunidad de tener un cambio de rumbo en nuestras vidas. Las escrituras son claras y les voy a llevar por distintas escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Les diré esto, pero no es necesariamente que lo tienen que buscar ahora, lo pueden buscar en sus casas después. Pero por ejemplo, Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y posiblemente creemos que nos salvamos por nuestras buenas obras. Pero no. Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jeremías 21:8. Entonces ya hemos visto que aun el camino que nos parezca derecho, siendo buenos o que no somos tan malos, nos lleva a la muerte. A todos nos lleva a la muerte. Así como nos dice el siguiente pasaje, y eso lo encontramos en Ezequiel 33:10 y 11.
Ezequiel 33, 10 y 11 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿No fue eso lo que había dicho Moisés años antes? De que sus rebeldías y todo, igual todos nosotros. Versículo 11 de Ezequiel 33, diles, y qué interesante cómo comienza, vivo yo. Vivo yo. ¿Quién volvió a la vida? Jesús. Jehová Dios. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador, del rebelde, sino que se vuelva el impío o el rebelde o el pecador de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de España? Jehová Dios se presenta como Jesús. Y esto sí lo conocemos, Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Crea en mí. ¿Verdad? Y el versículo 6 de Juan 14 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, o sea, ahí no hay falso testimonio, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la única manera de llegar a Dios y de ser perdonado por Dios es aceptar lo que ya Jesús hizo en la cruz, que murió por ti y por mí y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Jesús, así como hemos leído tanto en Proverbios 14:12 como en Jeremías 21:8, como en Ezequiel 33:10 y 11, y ahora en Juan 14:1 y 6, Jesús venció la muerte y te quiere dar a ti vida. ¿Por qué vas a permanecer jugando en el cementerio? Busca la vida. Sigue ese camino, el único camino. Jesús ya pagó el precio. Acepta ese regalo, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecerlo. Nunca. Acéptalo y corra con él en el camino que él tiene para ti. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, que aun cuando digan falso testimonio contra nosotros, Señor, podamos estar firmes sabiendo que tú eres el que nos defiendes. Tú eres el que peleas nuestras batallas, Señor. Tú eres el camino que debemos seguir, el camino a la vida, Señor. Y sí, es un camino muy estrecho, porque muy pocas personas siguen tu camino. Muchos dicen que siguen tu camino, pero es mentira. Están dando falso testimonio. Y Señor, tenemos
el cielo y la tierra como testigos, Señor, de tu grandeza, de lo que tú has hecho y tu fidelidad, Señor. Merecemos la muerte y la muerte segunda, pero Señor, tú ya pagaste ese precio. Gracias por eso. Y hoy es día de salvación. Hoy es tiempo de que nos entreguemos a ti. Ya, rindémonos, ya. ¿Qué más pruebas necesitamos? Gracias, Señor, porque aún en ese falso juicio, tú demostraste lo que es ser un hombre de verdad y un Dios salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Para adelante. Si no nos vemos la semana que viene, porque vino el rapto. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Dios les bendiga.